Profe, tiene apagado el micrófono. Estaba haciendo los últimos controles. ¿Estamos? Sí, ahora se lo escucha bien y se lo ve también. ¿Se ve? Sí, se ve bien y se escucha también. Perdón, no escuché. ¿Qué dijiste? Se ve bien, profe, y también se lo escucha. Bien ahí, bien, correcto. Gracias. Preguntábamos o estábamos conversando sobre el tema de las deformaciones. Y hice una pregunta yo. ¿Qué sucede si en lugar de utilizar el 2, utilizo el 3? El resultado final me arroja una pieza de mayor altura o de menor altura. De menor altura. Requiere un brazo de palanca menor. Requiere un brazo de palanca menor si utilizamos una deformación del hormigón más grande, ¿verdad? Sí. Correcto, perfecto, muy bien. Ahora, ¿cuál será el motivo por el cual uno dice, pero si vos tenés toda esa ventaja y elegís una deformación del 2? Por seguridad. Ahora lo cuento. Por empezar, uno cuando está dimensionando piezas, ya lo vamos a ver, debe generar ciertas reservas ante solicitaciones que aún no se han tenido en cuenta. ¿Y de qué solicitaciones estoy hablando? El sismo, por ejemplo. ¿Comprenden? Y en este caso también, sin llegar al sismo, todavía no hemos calculado el esfuerzo de corte. Entonces, si en flexión arrojamos alturas un tanto pequeñas, puede que después los esfuerzos de corte nos obliguen a incrementar esa altura. ¿Estamos de acuerdo? Pero sobre todo, repito, solicitaciones que todavía no han sido tenidas en cuenta. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué no la tengo en cuenta las solicitaciones de biodiversidad? Porque para calcular las solicitaciones debido al sismo, primero tengo que tener definida la sección de la pieza. O sea, debo calcular la rigidez de la pieza. Y para calcular la rigidez de la pieza necesito su sección, su altura. Entonces, imposible hacerlo si no. Entonces uno mantiene ciertas reservas. Esa es una razón. La otra razón es ciertas inquietudes o incertidumbres que solemos tener cuando estamos llenando. Imagínense que esta cara superior, que es la que da hacia el cielo, es la que se está llenando. ¿Estamos de acuerdo? Y generalmente suelen quedar zonas con charcos, de agua estoy hablando, zonas cuando se le coloca el vibrador, zonas con finos y poco agregado inerte. Cuando hablo de inerte no solamente hablo de la arena gruesa, sino de la granza. Entonces, si nosotros extrajéramos una probeta de esa zona, posiblemente, no necesariamente, posiblemente los valores que obtengamos sean inferiores a los considerados. ¿Se entiende eso? Si yo considero una H15, capaz que me encuentre con un valor inferior. Entonces, ante esa incertidumbre y no saber lo que está pasando, uno es un poquito más conservador respecto a la deformación. O sea, no se va al máximo, sino que, como no puedo cambiar la calidad, porque la calidad no la puedo ir cambiando por zona, entonces lo que hago es bajo un poquito la deformación máxima, la deformación elegida. En lugar del 3, elijo el 2. En tramo, estoy hablando de tramo. Cuando estamos en apoyo, sí. Solemos trabajar con el máximo del 3 por metro. ¿Se logra comprender? Y porque nos arroja mayor confianza, los gruesos van, se acomodan como corresponde, y no queda agua superficial, porque está abajo, y hay un entrecruzamiento entre los hierros de la columna y los de las vigas que generan cierta mayor seguridad. Entonces, simplemente por eso. Ahora, ustedes se van a encontrar con personas que trabajan todo con el 3x20. No hay ningún problema. Hace apoyo y tramo igual.
Nosotros, y en esta cátedra, trabajamos de ese modo. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, espero que lo hayan comprendido todos. Bien. A continuación, nos hacemos la siguiente pregunta. Si este es un elemento que está unido monolíticamente, hablo de la viga con la losa, formando lo que hemos dicho, una viga plana, ¿qué pasaría si en principio haríamos una simplificación y diríamos, en lugar de considerar la parte del nervio que está por debajo de la placa, la descartamos y trabajamos solamente con la zona comprimida correspondiente a la placa? ¿Se entiende eso? Digo, me desprendo, no la tengo en cuenta. ¿Qué resultaría? ¿Qué creen ustedes que resultaría? Y probablemente ese ancho B de 45 resulte mayor. Bueno, eso es lo que intenta dilucidar este ejercicio número 3. O sea, utilizando los mismos datos, el ejercicio 2, veamos qué sucede si no tenemos en cuenta esa parte del nervio que colabore. ¿Estamos? Veamos qué sucede. Entonces, así reza el ejercicio número 3. Con los mismos datos del ejercicio, que ya lo borré, anterior, se pide calcular el ancho B de la placa sin considerar las compresiones en el nervio. Está hablando de esta partecita, desde la cara inferior de la losa hacia abajo. Vamos a ver qué resulta. Bueno, voy a borrar todo lo que no es posible. O sea que estaríamos transformando a esta pieza en algo así como esto. Veamos. O sea que ahora lo que estamos diciendo es, no tengamos en cuenta lo que está para abajo. Solamente consideremos esto. Bien. El momento nominal lo vamos a colocar acá, que ya fue calculado antes, después de haber sido reducido por el coeficiente de reducción de resistencia, terminaba siendo de 55,56 toneladas. Ese es el momento aplicado que está ahí. Entonces nosotros sabemos que C, la resultante de compresión, ¿cuánto va a valer ahora? Y C va a valer a un B que no conozco y que intento conocer, por un HF solo, por una tensión a compresión del hormigón y una resistencia especificada de compresión F'C. Eso sería, en definitiva, el C. ¿Está claro? Bueno, si yo reemplazo acá, ¿qué es lo que nos va a quedar? Que C, como resultante, va a ser el B, que no conozco, pero sí conozco los demás elementos. El HF son 10, el 0,85 por 150 kilo por centímetro cuadrado. Bueno, entonces el C terminó siendo de un valor de B por 1275, arroja esto, 1275, expresado en kilogramos centímetro. Kilogramos sobre centímetro. Bien. Ahora sabemos muy bien que el momento nominal
tiene que ser igual a la fuerza C, resultante de compresión interna, por Z. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Si tenemos esta igualdad, reemplacemos los valores de esa igualdad. Bueno, entonces nos va a quedar expresado en kilogramos centímetros, el momento nominal va a ser 5, 5, 5, 6, 0, 0, 0 kilogramos centímetro. Ese valor va a tener que ser igual al C. ¿Y cuánto vale el C? Y vale B por 1275 kilogramos sobre centímetros. ¿Por quién? Por Z. ¿Y cuánto vale Z? Como dijimos antes, el Z va a ser igual al D de 75 menos HF, O2, perdón, que termina resultando ser de 10 dividido 2. ¿Qué nos queda por hacer? Despejar el valor de B, todo lo demás lo conocemos. Si despejamos el valor de B, ese valor de B, después de operar, nos arroja un valor de 63 centímetros. ¿Está claro? Contra los 45 de antes. ¿Se acuerdan? ¿Qué estamos haciendo en definitiva con esto? Y es simplificar los cálculos. Ustedes se imaginan todo lo que tuvimos que desarrollar para el ejercicio anterior y lo que estamos desarrollando ahora. Mucho menos, bastante más rápido. Eso sí, ¿qué nos exige acá? Mucho más que antes, siempre nos exige, mucho más que antes. Es control con las condiciones reglamentarias. Condiciones reglamentarias. Aquí sí puede suceder de que este valor de B no cumpla con la condición reglamentaria. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si eso no ocurre? ¿Qué les parece? Tener en cuenta el nervio. Exactamente. Tener en cuenta el nervio. Y tratar de evitar en lo posible, porque sería casi como un mal diseño, teniendo semejante cantidad de zona comprimida, incorporar armadura de compresión. Recurso este no recomendable. Bueno, ¿se ha comprendido entonces? Esto nos resulta mucho más simple que hacer todo lo otro. Pero repito una vez más. De acá, fundamental, al igual que antes, también no siempre hay que hacer un control de las condiciones reglamentarias establecidas. Si de aquí resultase que el valor de B no cumple las tres condiciones, por ende debemos retroceder y resolverlo como lo hemos hecho en el caso anterior. Veamos ahora qué sucede con el cálculo de la armadura. O sea, todo muy bien, vamos a calcular la armadura. Cálculo de armadura. Sabemos que la condición de equilibrio establece que el momento nominal aplicado debe ser igual a T por Z. ¿Está bien? Pero T a qué es igual. A su S total por F sub I. Por lo tanto, si reemplazamos, nos queda que el momento nominal es igual a sub S por F sub I por Z. Y de acá, despejamos a sub S. Va a ser igual al momento nominal
dividido F sub I por Z. Si reemplazamos valores, vamos a tener que A sub S se corresponde a momento nominal aplicado de 5.556 toneladas-centímetros. F sub I 4,2. Y acá el Z es el D menos HF sobre 2. O sea que 75 menos. Y esto se expresará en centímetros al cuadrado. Por último, a su S, arroja un valor de 18,90 centímetros al cuadrado, que será resuelto con 4 redondo del 25. ¿Está bien? Y si ustedes se fijan, con respecto a la sección anterior, es algo menor. ¿Y por qué? Y porque el brazo está un poco más arriba. Ese valor de Z plástico es un poco más grande. Y arroja un valor de sección menor. Y una cantidad de acero, obviamente, menor también. Y acá uno puede calcular la cuantía, cosa que no lo hicimos en el ejercicio anterior, que correspondía a una cuantía del tipo ρW igual a 0,75 de ρ de balanceado más ρ de placa. ¿Cómo sería? El A sub S dividido ¿quién? B por D. Como si se tratara de una sección rectangular. De hecho está. Bueno, entonces, si uno reemplaza valores acá, y da la sección 18,90. El B nos dio 63. El D es de 75. Por ende, el ρ arrojado es de 0,004. Siendo el máximo igual a, para esta calidad de hormigón, 0,0095. O sea, resulta ser menor que el máximo. ¿Se logró comprender? Yo sí, profe. Sí, bueno. Consulta, ¿Perdón? Yo tengo una consulta. Hágala. Constructivamente o en la práctica, qué cambia que yo considere, o sea, como en este caso, que el B sea mayor? ¿Eso que va a generar? Que después, cuando yo tenga las losas a ambos lados de la viga, los hierros van a cruzar mayor longitud a cada lado, ¿o en qué cambia? No, nada tiene que ver. Acá estamos hablando de zona comprimida. El hormigón resiste compresión. Entonces, Claro, si vos decís, que tenía que ser un conjunto monolítico y eso se lograba pasando las armaduras. las armaduras hacen el entrecruzamiento, pero la losa va a estar calculada como losa, ¿está claro? Se va a apoyar en ese nervio, va a venir la armadura de un lado y del otro, la viga va a tener su propia armadura, que es la que está calculada acá, con zona acá arriba, porque seguramente va a ser continua, va a tener armadura superior, ¿está bien? Pero desde el punto de vista del ancho B, ¿para qué lo necesito el ancho B? Para saber cuál es la zona que yo voy a necesitar que la losa esté presente. Y entonces acá viene el punto. Y para que esté presente, ¿qué debo evitar? Y perforarla. Si yo vengo y me pego con un conducto de ventilación acá, y paso por ahí, y evidentemente estoy debilitando la zona que yo necesito. Sobre todo, si esa perforación la estoy haciendo donde el momento es máximo, en los tramos centrales. ¿Se ve?
Sí, Entonces, no destruyamos la zona que yo estoy necesitando. ¿Está claro? Pero ustedes pueden ver de qué forma se simplifica el cálculo, mucho más rápido. En un ratito se hace, pero siempre insistiendo con este detalle. No podemos dejar de evitar, ¿está bien? No podemos dejar de evitar de hacer el control reglamentario, porque puede que no dé. Si no da, insistiremos con las partes que hemos eliminado. ¿Está bien? sí, perfecto. Y le hago otra consulta. Sé que lo explicó la clase pasada, pero ahora que lo dijo de vuelta me doy cuenta que no me quedó claro. En este caso, ¿por qué al calcular la cuantía se consideraba la sección como rectangular, como rectangular con todo el D, a pesar de que ahí tenemos huecos, digamos? Y porque así la estoy considerando yo. Yo la considero como rectangular. Si yo elijo hacer eso, yo dispongo qué es lo que quiero hacer. La estructura me dirá, podés o no podés. ¿Tenés revancha o no tenés? ¿Está claro? Yo elijo. ¿Se comprende eso? Sí, 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 ahora me di cuenta. No es que ella me dice, yo te puedo dar acá, mira, acomodate por este lado, con esta zona, con esta geometría. No, yo la tengo ahí, tengo toda la disponibilidad. Y tengo límites que me fija el reglamento. Me dice, guarda, no te pases ni de acá ni de acá. Movete ahí adentro. Ya está. ¿Comprendés? Sí, gracias. Profe, Uh-huh. a mí no me quedó claro por qué, o sea, por qué calcularíamos dos valores diferentes de B y con cuál tendríamos que quedarnos. O sea, que si no usamos... ¿A dónde? No, ¿a dónde hay dos valores diferentes de B? No, yo lo único que No, hice... sino que en el ejercicio 2 lo calculamos con el nervio y en el 3 no. Como que no entiendo por qué. Para poder comparar una cosa con la otra. ¿Qué hacer cuando vos tomás la decisión de calcularlo por el camino engorroso? ¿Y cómo puedo hacer para evitar ese camino? ¿Entendés? O sea, no es que esté mal hacerlo de la forma anterior. No está mal. Está perfecto. O sea, ¿qué es lo que hago yo con esto? Es prescindir de decir, che, a ver si lo puedo simplificar. ¿Lo puedo simplificar? ¿Puedo hacerlo más rápido el cálculo? Sí. ¿De qué modo? De este. ¿Está claro? Es simplemente eso. Es nada más. O sea, ¿podés hacerlo de la forma que...? Claro. Pero digo, si yo quiero hacerlo más rápido, ¿puedo hacerlo por otro camino? Es este que estoy demostrando. Entonces, evidentemente, si yo digo, a vos no te voy a tener en cuenta, ¿sabes? No te tengo en cuenta. Pero yo decido no tenerlo en cuenta. ¿Está claro eso? Sí, ahí entendí. Y en función de eso se mueve esta, mirá, esta niña que está acá, apoyada ahí con dice, ¿soy menos o soy más? Está claro, ¿no? Está claro Sí, eso, ¿no? gracias. Soy menos, soy más. ¿Listo? ¿Algún otro? Profe, disculpe. Entonces, Ujú. si lo hacemos de la manera simplificada y nos verifica, obviamente agregándole la parte del nervio sí nos va a dar. En el caso que no nos verifique de la forma simplificada, lo hacemos con el nervio a ver si nos da. Y si haciéndolo con el nervio tampoco nos da, en ese caso, ¿qué es lo que se cambia exactamente? ¿Se cambia el BW, el HF? Esa es la duda que tengo. La calidad del hormigón. En caso de que no nos dé con nada. Sí. Claro. Voy a decir, en caso que no nos dé, porque en realidad, es decir, che, no nos da, o sea, no nos da. Insisto, y con el otro lado tampoco me da. No cumplo con la reglamentación. ¿Qué tengo que hacer? Claro, perdón, si tenés movilidad de estructura, podés modificar algunas de las variables. Claro, y si no se hace lo de todas las que intervienen, podés modificar. ¿Podés aumentar la altura? ¿Te lo permite? Sí. No puedo. ¿Puedo aumentar el ancho? Sí o no. ¿Comprendés? ¿Puedo aumentar el espesor HF? ¿Se ve? Todas las alternativas que tenés. Bien, y en el caso que no se puede eso, trato de hacerlo de el acero compresión. No, eso tenés que tratar de evitar, porque en semejante cantidad de hormigón que hay. Bien. O sea, es muy poco probable que tener que llegar a esa semejante necesidad. Sería como burdo. Es decir, no podés ser. ¿Comprenden? O sea, lo de acero compresión, disculpen, quiero ver si me equivoco o no, ¿se usa más en la parte de losa entonces?
no se usaría en aquellas piezas que estás muy condicionada por la altura. Sí, o sea que no O podés sea, en hacer donde por... vos no tenés chance. Perfecto. No tengo posibilidad. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Gracias. Listo. De nada. ¿Alguien más? No, perdón, no se asuste si yo me arrimo mucho porque por ahí no escucho bien. ¿Está claro? No se asuste, no. Van a ver, cabeza un poco grande, nada más, pero no se asuste. O una oreja grande. Por ahí no escucho bien, por eso me arrimo. O se entrecorta, pero no se asuste. ¿Qué Profe, más? en el caso de que se elija hacer el cálculo simplificado, como en este ejemplo, y Perdón, vuelve a repetir la pregunta. en el caso de que se utilice la forma simplificada, como en este ejemplo, cumpla, con lo cual no hace falta incorporar el nervio. No hace falta, digamos, por más que ya hicimos el cálculo, digamos, no tiene nada que ver, no hace falta verificar la condición de A. Si hace falta volverse atrás y verificar la condición de antes, ¿me decís? La de A mayor o menor a H. No, es que, por supuesto que esto, por ahí vos partís, pero podría o no tenerla en cuenta para este caso. ¿Comprendés? Porque en definitiva, vos manejás todas las variables de altura, de ancho y todo eso, vos te manejás. Te manejás con la necesidad. Ya va a ver cuando dimensionemos una pieza continua, y ya vamos a ver cómo nos movemos. Es decir, ¿y cuánto le puedo dar de alto? Y tengo hasta ahora para darle tanto. Bueno, vayamos viendo qué pasa. Y yo ni siquiera me fijo en realidad, porque ¿qué puede ocurrir? Mirá lo que les voy a decir. Puede ocurrir que el valor de B resulte igual o menor al de B sub W. Entonces, ¿cómo está trabajando esa pieza? Como una viga sola, sin la colaboración de la losa. Claro, está ahí ella la losa, pero no está siendo utilizada. ¿Se ve? Cuando nosotros empecemos a jugar entre la viga en el tramo y la viga en el apoyo, van a ver ustedes que nosotros vamos a empezar normalmente el dimensionamiento por el apoyo. Y de ahí va a salir una altura. Y esa misma altura tenemos que hacerla igual para toda la viga continua. Entonces yo puedo preguntar, con esa altura obtenida en el apoyo, me vengo al tramo, ¿logro cubrir el momento que está aplicado en el tramo? Sí, perfectamente. Entonces esa pieza no hace falta que consideremos las alas laterales. ¿Por qué? Porque la estamos comparando con un momento nominal solamente en la zona del nervio trabajando, sin las alas laterales. Si ya con eso, insisto, que viene como condicionada la altura desde el apoyo, ya no me hace falta más nada. Ahora, si yo noto que el momento aplicado sobre la viga resulta ser mayor al que yo lo estoy calculando como si fuera solamente rectangular esto, entonces sí va a haber participación de las alas. Me está diciendo, hay participación de las alas. ¿Lo ven? Tiene que haberla. ¿Lo comprenden? Sí, gracias. Nada. Otro más. Profe, disculpe. Entonces usted dijo que si el momento en el apoyo es mayor que el momento en el tramo, eso funcionaría como si fuera rectangular. o al revés. No te apresures. No te apresures. Ya vamos a resolver ese caso. No te apresures. Estoy diciendo que no, que puede ocurrir eso. Puede ocurrir. Nosotros, como trabajamos con un par de deformaciones diferentes, entonces lo que hagamos en el apoyo no se repite en el tramo, porque las deformaciones son. Los brazos de palanca, por ende, van a ser distintos. Entonces vamos a empezar por el apoyo, porque la viga continua, con esta forma, en el apoyo, ¿dónde creen que se comprime ustedes? Si este elemento fuera continuo, con esta forma. Y en el tramo. Acá estamos en el tramo. Cuando lleguemos al apoyo, la zona comprimida es la de abajo. Y
la zona traicionada de la de arriba. Por ende, ¿cuánta disponibilidad tenemos acá? Y muy chiquita comparada con la de arriba. ¿Se ve? Por eso mismo, yo tengo que empezar por la zona en donde tenga menor disponibilidad de zona comprimida. Ah, perfecto. Si no, no estaría haciendo un análisis racional del problema. No lo estoy entendiendo. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Quién más? Profe, en el caso que se tenga que cubrir una luz, no sé, más grande, de 4 o 5 metros, con una losa, que no se pueden poner vigas en ese tramo. Digamos, se fija el ancho primero y ahí salen todos los cálculos. No te entendí. ¿Lo podés volver a repetir? Porque se entrecorta por ahí. ¿Ahí se escucha? Sí, está mejor ahí. Dale. En el caso que se tenga que cubrir una luz más grande, de 3, 4, 5 metros, con una losa. ¿Una luz más grande respecto de quién? ¿De la losa o de la viga? Porque acá nos dio que eran 63 centímetros lo que cubre esa viga. Claro, 63 es lo que va desde acá hasta acá. O sea que quiere decir que si yo 63 le resto 25, ¿cuánto me queda? Y son 38, 40. 38, ¿verdad? 38. Antes teníamos 10, acá de cada lado. Ahora vamos a tener 19 de cada lado. 19 Claro. centímetros de ahí, y 19 centímetros de ahí, lo que vamos a estar utilizando. Entonces, mi pregunta es que si vos sí. tenés que cubrir una luz hacer una losa, que no tenga vigas entre medio, que tenga una luz de 3, 4 metros, supongamos. ¿Se calcula así? ¿Y cómo no vas a tener, perdón, eso es lo que yo no logro comprender, cómo no vas a tener luz, perdón, no va a tener viga? ¿Dónde se apoya la losa? ¿Sobre qué elemento se apoya? Y supongamos que sea un estar, que pasen 2 vigas. Las losas, discúlpame, las losas se apoyan sobre vigas, sí o sí, o sea, no hay otra forma. Si la losa se me apoya sobre una viga y esa losa está hermanada, mancomunada, monolíticamente, yo la puedo hacer que ella colabore con mi viga. Y de ahí surge lo que estamos analizando. ¿Estamos ahí? Si no, Sí, bro. y claro, no hay otro modo, no consigo otro modo. La losa sí o sí apoya sobre vigas. Podría ser losas hongo que apoyan sobre una columna, pero es un caso muy especial y no tiene nada que ver con esto. ¿Está? Ok, se entendió. Bien. ¿Otro más? Profe, ¿cuál es la luz máxima entre dos columnas? ¿Hay un máximo, digamos, o no? Todo lo que te permite tener el espacio vos para poder hacer, para decir, a ver, ¿de qué alto la puedo hacer la viga? Y dale 2 o 3 metros. Imagínate vos los puentes, por ejemplo. La separación. Vos podés tener 14 metros separado, columnas y viga, pero tenés que hacer un entrepiso que va a tener una altura muy importante. ¿Quién te lo limita? Y te limita el costo, te limita un montón de cosas. Puedes decir, ¿y por qué la alejo tanto? Y alguna razón tengo para alejarla. Pero nunca te olvides que a menor cantidad de columnas, mayor van a ser las cargas que van a arrojarse sobre ella, mayor van a ser las fundaciones, mucho más importante. Bueno, tiene que haber una necesidad. Yo no te puedo poner un límite, de decir, no, ese límite dependerá si se justifica o no hacerla con esa luz. ¿Está bien? Sí, gracias. Profe, yo tengo una... Sí, Sí. habla usted. Yo quería preguntar algo que le dijo a la compañera anteriormente, que empezamos a calcular por los tramos donde hay menor compresión, digamos, o sea, no los apoyos... Por la zona que habitualmente es el apoyo, por la zona. O sea, digamos, el momento nominal que nosotros tomamos, si lo sacásemos de un cross, correspondería al mayor de los que actúe sobre algún apoyo. Si ese elemento es continuo, hablemos de viga, si ese elemento viga es continuo,
y es una viga continua de 3 tramos, para decir, puede ser de 4, puede ser de 5, entonces vos tenés, cuando calculás con el cross, vas a sacar valores en apoyo y valores en tramo. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Sacás en apoyo y en tramo. ¿Cuál vas a elegir? Y vas a elegir el máximo que haya en los tramos, el más grande, si hay en los apoyos. Si hay 3 apoyos, vas a sacar el máximo de esos 3. Y por otro lado, hola, buenas noches. Hola, Profe. buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, vamos a continuar con los ejercicios que veníamos haciendo sobre viga placa. Me gustaría aprovechar antes de comenzar, si tiene alguna duda, y en primer lugar es saber si se ve o no se ve. ¿Se ve? No, profe, se ve muy borroso. Se ve, profe, el pizarrón. Muy borroso se ve. Volvemos a ver borroso. Bien, lo vamos a mejorar. Corte. ¿Va mejorando? No, no se ve, profe, tampoco. Acá No sé. me tira como que usted tiene mala señal. Ah, te tira como que tengo mala señal. Bueno, veamos. Aguantemos un ratito nada más. Vamos a ver si mejora. ¿Mejora? Sí, ahí se ve mejor. Está mejor, está mejor. No está al 100. No es un canal de televisión, pero bueno. Algo es algo. Bueno, como les decía, antes de comenzar y continuar con los ejercicios de viga placa, me gustaría saber si alguien se quedó con dudas sobre viga placa, porque yo debo suponer, que en el transcurso de la última clase hasta esta que le sigue, algo habrán leído y alguna inquietud pueden tener. A eso me refiero, ¿no? Yo tengo una consulta, profe. ¿Viste? Bueno, la escucho. Cuando vimos los casos de dimensionamiento, para cuando A es menor a HF, Sí. la fórmula del momento nominal es B por D sobre KD, o sea, B por D cuadrado sobre KD. ¿Es B? O... Es el B, es el ancho de la placa, no el ancho del nervio. Es B. Bien. ¿Está Y bien? para la cuantía es lo mismo. Y la cuantía vale exactamente como para una sección rectangular. En definitiva, si uno lo ve y lo analiza, cuando vos rayás la zona comprimida, ¿qué forma tiene? ¿Tiene forma de T la zona comprimida o tiene forma rectangular? Rectangular. Exacto.
debe ser tratada como tal. ¿Está bien? Ahora, cuando el valor de A ya es mayor a HF, esa zona rayada se transforma en una sección con forma de T o de L, dependiendo de dónde esté ubicada la viga. ¿Se ve? Pero el valor de B no es el de B del nervio, sino el B de la placa. Ay. Pero ya transcurriendo los demás ejercicios que vamos viviendo, vamos entendiendo un montón de cosas. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, era simplemente que quería ver si había notado bien o si me había equivocado. Gracias. No, está bien. Si algún otro tiene alguna otra inquietud, me avisa, por favor. No. ¿No se ve? Ahí. Entonces vamos a anotar acá. Viga, placa. Ejercicios. Continuación. Bien. El segundo ejercicio a desarrollar nos dice que, en realidad, es poco frecuente que el ancho B de la placa sea dato. Normalmente lo tenemos que calcular, a diferencia del caso anterior. ¿Está bien? La diferencia del caso anterior que la viga mostraba como dato no solamente el ancho del nervio, sino el ancho B, la altura, el espesor, perdón, de la placa. Todo eso eran datos. Bueno, ahora vamos a desarrollar el siguiente ejercicio en el cual tenemos que determinar el valor de B. El valor de B no está dado como datos. Lo tenemos que calcular nosotros. El ejercicio 2 dice, calcular el ancho B de la placa y la armadura necesario para resistir el momento requerido. Da como valor de momento requerido un M sub U como datos, un M sub U igual a 50 toneladas. El espesor de la placa, H sub F, 10 centímetros. El ancho del nervio, B sub W, 25 centímetros. ¿Se alcanza a ver bien? La altura total de la viga, H, 80. ¿Se ve? Sí, se ve bien, profe. Sí, profe, se ve bien. Bueno, me alegro. El hormigón es un hormigón H15. Y el acero, ADN, 420. Bueno, nosotros, en definitiva, si dibujamos la sección, esto continúa, evidentemente, porque es parte de la losa, el nervio. Esto también continúa. Y vamos a tener que conocer en algún lugar cuánto es, de acuerdo al valor del momento solicitante, cuánto vale B. Igual, no lo sé. ¿Está claro? Por otro lado, acá tenemos el B sub W. Por otro lado, tenemos el HF. Vamos a tener el D. Y vamos a tener la altura total, H. ¿Vamos hasta ahí? Este será el ancho S que debemos conocer. Bien. Lo primero que debemos hacer es calcular el momento nominal actuante. O sea, hoy tenemos un momento último de 50 tolerómetros. ¿Cuánto vale el momento nominal actuante? Bueno, momento nominal actuante va a ser, o tiene que ser, mayor o igual al momento último
Como siempre, divido phi. Sabemos que el valor de phi, en este caso, vale 0,9. Entonces, si reemplazamos y lo expresamos en tonelámetro, va a ser 50 dividido 0,9. Esto expresado en tonelámetro. Finalmente, el momento nominal, por lo menos tiene que ser igual a 55,56. 55,56 toneladas. Bueno, nosotros podríamos empezar a calcular el momento nominal del nervio y después, conociendo el mismo, por diferencia, vamos a saber cuánto es el valor o el momento nominal de la placa. Bueno, hagamos eso. Pero previamente debemos fijar un par de deformaciones para calcular. Porque necesitamos como dato el caso D. O sea, momento, entonces, que es lo que me interesa conocer ahora. Nominal del nervio. ¿Cómo lo identificamos? Momento nominal del nervio. Bien. Sabemos que el momento nominal del nervio es igual a quién? Y a B sub W, es este valor, por D al cuadrado sobre K sub D al cuadrado. ¿Todos estamos de acuerdo? Creo que sí. El tema es conocer K sub D. Para eso vamos a fijar un par de deformaciones. Entonces, deformaciones. Las deformaciones elegidas van a ser, para el hormigón, un 2 por 1000. Después vamos a charlar un poquito por qué fijamos estas deformaciones. Deformación del acero, 5 por 1000. Y acá, tabla 1. Estos son de chicos. No. 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 Ahí. Obtenemos los siguientes datos. K sub D igual a 6,1. K sub C igual a 0,29. Y K sub Z igual a 0,88. Bueno, para continuar trabajando, ahí. Sí. No. ¿No? Sí. Vamos a borrar a la izquierda. Al venirse adelante, vamos a borrar acá. Y no quiero borrar el dibujo y no tengo más espacio. Bien. Antes de ingresar a calcular el momento nominal del nervio, sería bueno percatarse si el valor de A es mayor, igual o menor al valor de H. Perfecto, eso es lo que vamos a hacer. Sabemos que C es igual a K sub C por D. ¿Estamos de acuerdo? Entonces calculemos el C, que después lo vamos a necesitar, que es la profundidad del eje neutro, ¿no es cierto? El eje neutro va a estar en una posición aquí. El diagrama de deformaciones que nosotros hemos fijado recién estaba en algo así. Bueno, deformación del hormigón, deformación del acero, y este valor es el valor de C, que es lo que estamos calculando. Sabemos que K sub C es igual a 0,29. O sea, C igual 0,29
Y el valor de D dado, que ya lo saqué, es, el H era 80. Si le restamos 5 entre el recubrimiento, entre el diámetro del estribo y la mitad de las barras longitudinales, nos queda un D de 75 por 75. Entonces el C también está dando un valor de 21,75 centímetros. O sea que la profundidad del eje neutro, que lo marqué acá, eje neutro, tiene esa medida. ¿Cuánto vale A? A era igual a beta 1 por C. ¿Qué era beta 1? Bueno, era un coeficiente que dependía de la calidad del hormigón. Y en este caso, como la calidad del hormigón es menor a 300 kilos por centímetro al cuadrado, ese valor vale 80. Reemplazando A igual a 0,85 por los 21,75 de C. Nos queda en centímetros. Valor de A igual a 18,49 centímetros. Por ende... Perdone. ¿Me ¿Cómo? podía... ¿El beta 1 de dónde salía? ¿Cuál, perdón? El beta 1. Y recordarás, bueno, que en una de las primeras clases, entre la primera y la segunda, la hemos mencionado. Es ese beta 1. Ese coeficiente beta 1 dependía de la calidad del hormigón. Ah, Él vale. iba a 0,85 cuando el valor o la calidad o clase de hormigón era menor o igual a 300 kilos por centímetro cuadrado. Cuando superaba ese valor, nos daban una fórmula para calcular el valor de beta 1, pero nunca podía ser inferior a 0,65. De ahí viene. ¿Está? Sí, profe, gracias. De nada. Bien. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Y que A, por su valor, resulta ser mayor a HF. Demostrado está que el 18,49 centímetros es mayor a 10. Por ende, esa pieza va a tener una zona comprimida con forma de T. Vean, entonces ya estamos en condiciones de calcular el momento nominal del nervio, expresión que habíamos puesto ahí. Simplemente nos faltaría reemplazarla. B sub W, ¿cuánto es B sub W? 25. Altura útil de 75 al cuadrado. Sobre K sub D, 6,1 al cuadrado. Esta expresión, puesta de ese modo, nos va a dar con el acento. Entonces, el momento nominal resulta ser de 37,79 tonelómetros. ¿Está claro? Ahora, ¿cuál será la parte correspondiente de momento nominal a proveer por las alas laterales? ¿Cuánto tiene que proveer las alas laterales para que la suma entre el momento nominal del nervio y el momento nominal de las alas laterales, aquí las alas laterales, desde este sector a una distancia, que le llamamos B sub E, ¿cuánto tiene que ser para que la suma, repito, entre el momento nominal del nervio y el momento nominal de la placa nos dé como resultado el momento nominal actuante? Simplemente hacer una diferencia. ¿Profe? Muy bien. Y esa diferencia ponemos resistencia nominal de las alas laterales. ¿Profe? Ujú. ¿Puede repetir para qué calculábamos
el A. Y es la única forma de saber si es tratada como una viga con forma de T o como rectangular. Recordará los dos casos de mencionados que seguramente has repasado en este fin de semana. Cuando A era menor o igual a HF, ¿cómo era la sección? Rectangular. Claro. Y cuando A resultaba mayor a HF, ¿cómo era la sección? Claro. T. ¿Y cómo resultó acá? Que A es Mayor. mayor al HF, claro. Claro. Porque 18,49 mayor a 10. Si hubiese sido igual, sección rectangular la trataríamos simplemente ¿con qué? Con esta expresión. Con la diferencia que en lugar de B sub W, incorporaríamos el B. ¿Estamos de acuerdo? Genial, gracias, profe. Por favor. Entonces, para saber cuánto es lo que se va a encargar de las alas laterales para cubrir el momento nominal, lo dibujemos acá si queremos. Si queremos momento nominal actuante, entonces la única forma, y la voy a rayar también para que se vea más claramente, la única forma es restando. Porque le dice el nervio, yo hasta acá llego, no te puedo ofrecer más. O sea, el señor le dice acá, el señor nervio, ¿no? Está acá, él está acá aportando. Entonces le dice, yo te puedo ofrecer hasta 37,79 toneladas. Lo demás te lo dejo a vos. Entonces, para saber cuánto le deja el nervio, es haciendo una diferencia. No tenemos otro modo. Entonces, el momento nominal de la placa es igual al momento nominal actuando, es este que está aquí, menos el momento nominal del nervio. Si hacemos esa diferencia, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que 55,56 menos lo que le hemos calculado el nervio, que es de 37,79, expresado en tonelámetro, arroja un valor que va a tener que hacerse cargo, las alas laterales de 17,77 toneladas. ¿Se logra ver eso? ¿Lo que hemos hecho? Sí, profe. Momento nominal. Calculamos cuánto es capaz el nervio. Es tanto. Bien. La diferencia la toman las alas laterales. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Bien. Entonces, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos está pidiendo el enunciado? Nos está pidiendo el valor de B. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el valor de B? Voy a borrar todo aquí y decimos lo siguiente. Acabamos de rayar la parte de ahí que se tiene que encargar. Entonces, uno puede decir lo siguiente. Si yo expreso de la siguiente forma, digo que B es el ancho a conocer, que no lo sé. Si yo le resto a ese B, le resto el valor de BW, me quedan, evidentemente, salas laterales. ¿Está bien? Esta más esta. Si yo a eso lo multiplico por la altura HF, ¿qué estoy obteniendo ahí? Y estoy obteniendo una superficie. ¿Está bien? Hasta ahí. Y si yo esa superficie, o sea, suma de esta más esta, la multiplicamos por la tensión actuante, ¿y de cuánto es? Y de 0,85 de F'C. Esa es tensión. Si es superficie por tensión, me da fuerza. ¿Estamos ahí? Pero si yo a su vez la multiplico por el brazo plástico del ZP,
lo multiplico por el ZP, que es lo mismo que poner ZP va a ser igual a quién. Y va a ser igual a D, el ZP va a ser igual a D, menos HF dividido 2. Eso que estamos escribiendo tiene que ser igual al momento nominal que deberá aportar las alas laterales. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Profe, Bueno, yo estaba tanto para saber si están ahí. ¿Cómo sé yo si están o no están? Bien. Si reemplazamos todo esto, vamos haciendo lo siguiente. Fíjense, B, no lo conozco. BSW, sí, claro, 25. HF, claro, 10. Por 0,85 de F'C, que en este caso la calidad del hormigón es de 150 kilos por centímetro cuadrado. ¿Y ZP? Y ZP va a ser D. ¿Cuánto vale D? El D era de 75. Si a 75 le restamos 10 dividido 2, y capaz que nos quede 70. En centímetros. Y si el momento nominal de la placa, calculado anteriormente como diferencia, que era de 17,77 tonelómetros, lo expresamos en kilogramos centímetros, más nos queda algo así como 1,777000 kilogramos centímetros, para expresar todos en la misma unidad. Si nosotros despejamos de acá, vamos a obtener el valor de B, que aproximadamente igual nos da 45. ¿Se pudo ver? Sí. Quiere decir, bueno, quiere decir que si ustedes sacan cuenta, fíjense, si yo a 45 le resto el B sub W, que es de 25, me quedan 20. Quiere decir que cada B sub B o alas laterales suma 10 centímetros. ¿Está? 10 más 10 son 20, más 25, 45. O sea que eso es lo que usa de la losa, la viga o nervio, para resistir el momento nominal actuante. Hasta ahí. ¿Qué debería hacer uno a continuación? Y verificar que este valor de B, aproximadamente igual a 45, no supere los valores reglamentarios que ya habíamos visto en la clase. Habíamos dicho que el valor de B para este caso debía ser, si mal no recuerdo, menor o igual a 8 veces el espesor de la placa. Que también no podía ser mayor, si mal no recuerdo, o menor o igual a 1/4 de la luz de la viga. Acá no lo tenemos como dato. Nada de eso. Tenemos solamente, perdón, el HF, que si yo digo, debe ser menor o igual a 8 veces el espesor de la placa, estamos hablando de 80 centímetros. Sí, es menor. Perfectamente, funciona entonces. Lo que no lo podemos hacer es comparar con la luz, porque no la tenemos en este caso, ni compararla con S, que era la separación libre entre nervios. Quiero recordar, y aprovechando esto que hablo del S, separación libre entre nervios, cuando me dijeron el otro día que en el apunte que tenía estaba entre eje de nervios, bueno, el apunte subido como último, está bien, está corregido. Yo estaba preocupado, dije, ¿será que se me escapó? No, lo vi y está. Probablemente algunos tengan apuntes del año pasado o del anterior, pero lo subido este año está bien, está correcto. Bien, entonces, a continuación de acá, hubiese sido necesario hacer control reglamentario. Control reglamentario.
¿Estamos de acuerdo? Ahí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y calcular las armaduras. Porque también nos pidieron hacer el cálculo de la armadura. Cálculo de las armaduras. Recordarán en el último ejercicio que hicimos la clase pasada que nos decía que la sección total de acero surgía como suma de la sección otorgada por el nervio más la sección provista por la placa. Sí, más. Entonces, reemplazando acá, nos quedaría así, digamos. Nos quedaría que momento nominal del nervio dividido F sub I. ¿Está bien? Entonces, F sub I por K sub Z por D, altura útil, más el de la placa. Momento nominal de la placa dividido F sub I por, en este caso, es D menos HF sobre 2. Hasta ahí. Cerramos. Esa es la expresión. Vamos acá arriba y reemplazamos esos valores y vemos cuánto nos da. Si reemplazamos a su vez, va a ser igual. Momento nominal del nervio, 3779. 3779 dividido 4,2, que es F sub I, dividido 0,88, que es K sub Z, y el de 75. Más el momento nominal de la placa nos da 1777 dividido F sub I 4,2. Factor de 75 HF sobre 2 es 10 dividido 2. Esto en centímetros al cuadrado. Hacemos los números y esto nos da como resultado que es 19,67 centímetros al cuadrado. ¿Y qué le corresponderá como armadura? Bueno, de aquí va a ser armado con, esta viga con 3 barras, diámetro 25, más 2 barras, diámetro 20, en 2 capas. En 2 capas. ¿Han comprendido? Sí, profe. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y qué faltaría ahora para ustedes? ¿Qué faltaría calcular? Profe, una consulta. Sí. En ese caso, que es en 2 capas, el D, ¿cómo se tomaría? Porque el D es hacia el eje de la barra. Es el mismo, y lo expliqué en la clase anterior. Dije que no hay variaciones. Imagínate que estamos hablando de medio centímetro, lo sumo. Tenés 3 abajo del 25 contra 2 del 20. Imagínate por dónde pasa el baricentro de esa sección de acero. Claro. ¿Cuánto puede pasar? No varía nada. Sí, ¿Está bien? No mueve el fiel. Cuando decimos no mueve el fiel, no, ni siquiera. ¿Está? Gracias. Por favor. ¿Alguna duda para continuar con el tercero? Sí, yo, profe. Sí. Nosotros empezamos dimensionando con la resistencia, digamos, nominal del nervio. ¿Qué pasa si yo hubiese empezado por la placa? O sea, empezando a dimensionar con la placa. Si empezabas, lo que pasa es que vos todavía no sabías si ibas a trabajar con.
Si el valor de A era menor, igual o mayor a HF, ¿cómo haces? Aparte que yo necesito conocer el B. Entonces, si no tengo el B, no puedo explicar. No, claro, no puedo. Podés tener un A, convengamos, sí, yo lo puedo tener A. Pero ¿cómo hago para despejar el B si yo todavía no conozco la diferencia? ¿Se entiende eso? Sí, o sea, sí. ¿lo hago igual a qué? Y a nada, porque no sé. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Otro? Si nadie habla, continúo con el otro ejercicio. Profe, cuando toma el par de deformaciones, sí. ¿por qué elige para la compresión del 2% para... No, 2 por 1000. El hormigón, 2,5. Está bien. El 2 por 1000, no te olvides. Sí. ¿Vos querés saber eso? Hola, Manuel. Manuel. Se me corta todo, bro. Se corta, se te corta, pero veamos si vos me lográs escuchar. Aparte quedé yo antes y le dije, ¿por qué usamos el 2 por 1000? En realidad nadie está condicionado a usar como deformación del hormigón. Descartemos que para el acero va a ser siempre el 5. ¿Está claro? El 5 porque es el único que nos permite garantizar una rotura dúctil, que es lo que buscamos. Nosotros no buscamos una rotura frágil, que no tengamos aviso previo cuando la estructura se está por venir abajo. No. El único elemento que nos imposibilita hacer eso es la columna. Pero los demás elementos, vigas y losas, lo hacemos bajo un tipo de rotura que sea una rotura dúctil o controlada por tracción, que también se llama. Controlada por tracción. Ahora, ¿dónde está el hecho de que uno elija para el hormigón el 2 y no elija el máximo, el 3? Si yo elijo el 3, ¿la altura de la pieza va a ser menor o mayor si elijo el 2? Pensemos. Lo expliqué también, pero vale la pena cada tanto refrescar esos conocimientos. Repito nuevamente. Si nosotros elegimos Hola, estamos de vuelta. Hola, profe. Se ve y se escucha. Perfecto, eso está bien. Entonces, ¿en qué estábamos? ¿De qué estamos hablando? Estaba comentándonos qué momento íbamos a utilizar para el cálculo. Por eso dije, elegimos el mayor de apoyo y elegimos el mayor de tramo. Nos quedan 2. ¿Y por qué elegimos 2 y no elegimos uno solo? Por la razón que expliqué anteriormente, que dije que nosotros trabajamos con deformación del hormigón distinta. Se trate de apoyo
y se trate de tramo. Elegimos distinta. Si no, elegimos el más grande de todos los momentos y trabajamos con un solo par de información. Pero en este caso trabajamos con dos. Por eso mismo tenemos que elegir el máximo de apoyo y el máximo. Entonces, cuando la pieza es como la que está, la losa arriba, el nervio hacia abajo, imagínense ustedes cuando esta viga llega a una columna y continúa. En los apoyos, ¿qué zona se comprime? ¿La de arriba o la de abajo? Los apoyos. De La de abajo. abajo. Claro, y la de abajo, seguro. Se comprime la de abajo. Entonces, si yo hablo de compresión de abajo, vamos a ver. Saco esto. Sería esto que está acá, lo comprimido ahora. ¿Se alcanza a ver el verde? Sí. Bien. ¿Sería eso lo comprimido? Sí. Perfecto. ¿Qué punto de comparación tiene eso con lo de acá arriba? ¿Quién tiene más superficie comprimida? La placa. Claro, la de arriba. Entonces, si yo tengo un derroche, para llamarlo de alguna forma, de zona comprimida, ¿cómo va a ser el brazo plástico? ¿Más chico o más grande? Si hay un exceso de hormigón. Más chico. Claro. Entonces, cuando yo vaya con ese brazo plástico y esa altura D definida y me vaya al apoyo, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pedir el apoyo? Que sea más alta o más baja la lograda a la altura útil en tramo. ¿Qué opinan ustedes? Más chica. Vámonos. Vámonos. Lo verde es zona comprimida en apoyo. Lo negro, zona comprimida en tramo. ¿Quién tiene más zona comprimida? Se ve claro, ¿no? Ahí se alcanza a ver bien. En el tramo. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál de las dos tiene más zona más grande? Si yo tengo que comparar esto con esto, ¿cuál es? El tramo. La losa. ¿Eh? La losa. La losa, pero por bastante, casi que le roba pero mucho en una carrera, ¿no? Entonces, si yo calculo una altura útil, empezando por el momento del tramo, que es todo lo que está rayado, el valor de D resultante, ¿cómo es? ¿Va a ser más grande o más chico? Yo empiezo por el apoyo, que es la zona verde. Más grande. ¿Quién es más grande? ¿El D en el segundo caso o en el primer caso? ¿Quién arroja mayor D? ¿Quién me va a arrojar mayor D? Tengo dos momentos, uno en el tramo y otro en el tramo. ¿Quién me va a arrojar el valor de D más grande? ¿El que aporte la zona negra o el que aporte la zona verde? La zona negra. ¿Qué da la zona negra? Eso es lo que no logro entender. ¿Me da más D? ¿Más D me da o menos D? Más D. No. No. Me da menos D. Si vos tenés más zona comprimida, imagínate la fuerza resultante de compresión. ¿Cuál resulta más grande, la resultante de compresión? ¿Aplicada en una zona como esta o en una zona como esta? Como en la placa. En el tramo. Claro, en el tramo. ¿En el tramo qué da? ¿Un C más grande? Una resultante más grande. Sí. Y por supuesto, si el área es grande y la tensión de compresión es la misma, pero no cabe ninguna duda que si yo multiplico 3 por 1, va a ser más grande que multiplico 1 por 1. ¿Qué opinan ustedes? Esto casi es 3 veces esto, muchachos. Entonces, si yo tengo un momento flector muy parecido, un momento nominal muy parecido, ¿quién me va a arrojar? Repito, ¿quién me va a arrojar la mayor altura? ¿Quién me va a exigir mayor altura para la pieza? Es continua, no puede tener distintas alturas, va a tener una sola.
me la va a arrojar si empiezo por acá o si empiezo por acá. El apoyo o el tramo. ¿Quién me va a dar mayor altura? ¿Quién va a necesitar mayor altura para equilibrar el momento? El apoyo. ¿Mm? El apoyo, la zona del apoyo. Pero por supuesto, de acá a la China, y me quedo corto, tengo que volver a estirar de nuevo. No queda ninguna duda. Imagínense que el C de acá es muchísimo más chico que el C de acá. Entonces, a un brazo me lo va a dar, pero sin duda, un D mucho más chico si yo comienzo por acá que comenzando por acá. Si yo comienzo por el tramo, cuando yo vaya al apoyo me dice, ¿qué quieres hacer con ese D? No me alcanza para nada. Es insuficiente para mí. No llegás a ningún lado con ese. ¿Por qué no me das más D? ¿Podrían hablar así, como estoy hablando? Sí, se hablan así. No, no puedo. Con eso no me alcanza. Dame más. Entonces, ¿qué debe ser uno con un criterio racional, pensante? Dice, sí, si empiezo por acá, donde tengo más chico, acá me va a sobrar. Acá me va a decir, esto, achicate, porque mando esta. Pero no puedo hacer el análisis al revés porque estaría casi desconociendo todo. Y ese es el grave problema que tiene el muchacho cuando no la rendir. Porque se olvidan de todas estas cosas y no las tienen en cuenta. Y entonces pegan la vuelta. Porque no pueden razonar que esto arroja una resultante de compresión mucho más grande que esta. Eso es lo que tienen que entender. Pero para poder comprender eso, hay que agarrar el apunte y empezar a mirar. Vamos. ¿Se entiende? Analicen el brazo. El brazo es un momento nominal. Si yo parto de momento nominal, es C por Z. Es C por Z. Si C es grande, me va a cubrir este momento con mayor facilidad. Ahora, si C es chico, necesito que esto sea grande para poder equilibrar esto. ¿Comprende? Sí, pero... ¿Puede haber otra manera de explicarlo para que ustedes lo puedan comprender mejor? Escucho. No, profe, yo creo que se entendió. ¿Se entendió? Es muy importante eso. Es mirar las fuerzas. Mirar las fuerzas. Quien arroja fuerzas más grandes necesita brazos más chicos. Las fuerzas más grandes se dan cuando la sección comprimida es más grande. Por ende, cae el brazo, se hace chiquito. Ahora, si la zona comprimida es chiquita, arroja una fuerza resultante chiquita. Y necesita, para equilibrar ese momento, un brazo más alto. ¿Está bien? Entonces, ¿quién condiciona la altura de la pieza? La va a condicionar sí o sí la zona comprimida más reducida, que en este caso es el apoyo. Y de ahí parte. Y de ahí veré qué pasa con el ancho. Por eso nunca se empieza calculando el ancho en una estructura de viga continua, porque no tiene sentido empezar por el tramo. Repito, es desconocer el tema. Cuando uno hace esta pregunta tan simple, tan aniñada, digamos yo, y no comprender eso, algo está fallando. ¿Está bien? Y tiene que ver con el equilibrio. ¿Logran comprenderme? Sí, profe. Sí, profe. Porque a partir del tramo podemos saber nuestra altura mínima necesaria, digamos. Si vos empezás por el apoyo, no por el tramo, ¿eh? Sí. Vos tenés que empezar por el apoyo porque es más chiquitita la zona. Y después te vas al tramo. ¿Para qué me voy al tramo si yo ya fijé una altura? Me voy para conocer el valor de B y para saber si va a trabajar como sección rectangular o como viga T o viga placa. Perfecto. ¿Cómo? Perfecto. ¿Está bien? Sí, ahí entendí. Lo vamos a seguir repitiendo porque esto no termina acá, pero me gustaría que vayan asimilando esos conceptos que son los más importantes.
¿Para qué me interesa a mí que usted venga con una fórmula empírica y me explique, ay, esto, usted sabe cómo se calcula la cuantía balanceada? Es esto multiplicado. ¿Para qué no quiero saber eso? ¿Quién me ayuda en eso? Si yo voy ahí, lo saco. Ahora, esto no lo van a sacar de cualquier lado. Lo van a mirar y lo van a entender. No. Tienen que preocuparse por los conceptos. Teniendo los conceptos claros pueden hacer cualquier cosa, pero si no los tienen claros, y estudiar memoria no sirve. No sirve. Hay que deducir las cosas. ¿Por qué es así? Bueno, yo creo que estamos en condiciones, si nadie más tiene pregunta, de comenzar con la parte práctica. Continuar con ella. Por hoy, teórico-práctico, llamémosle así de algún modo, está finalizado. Y bueno, ¿le queda alguna duda a alguien? Otra cosa quiero decirle. Ustedes cuando estén leyendo el teórico, y antes de empezar a resolver cualquier ejercicio práctico, háganlo. Primero, vayan al teórico y después resuelvan. Si hay algo práctico, lean. Y cuando alguna duda le queda y ustedes no tienen acceso para preguntar, la próxima clase para y dice, me queda una duda, ¿de qué? De tal cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Profe, sí, decime. una consulta antes de cambiar de tema. ¿Queda fijado entonces el parcial para el 31? Bueno, ahora se lo va a comentar Belén. ¿Está bien? Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Estoy Belén ya, listo por mi lado. ¿Listo? Bueno, Estoy buenas acá noches, también. porque no los había saludado. Ahora vamos a seguir viendo un poco lo que comentabas vos, Omar. Lo vamos a reafirmar con el ejercicio. Bueno. Con números para ver que vaya quedando claro. Sí. La idea es que hoy arranquemos con el ejercicio de vía placa, que es bastante largo, pero quería antes que eso saber si les quedó alguna duda, pudieron terminar con el ejercicio de armadura de tracción y compresión. ¿Lo pudieron hacer? Profe, yo tenía una duda. Sí. Pare que lo encuentro el ejercicio. A ver. Hubo un tramo en donde el momento nominal actuante era menor al momento nominal asterisco. Ahí dimensiono la pieza como hacíamos antes, ¿no es cierto? Con el momento nominal que calculé sería. Claro, con el momento solicitante, sí. Claro. Y sería solamente con armadura de tracción. Sí. Esa era mi duda. Gracias, profe. De nada. Profe, otra consulta. Si la armadura de tracción es muy pequeña, o sea, ¿hasta qué valor tendremos que colocar? No, si la necesitas la tenés que poner. Aunque nos dé, no sé, un diámetro de 4,2, de 6. Sí, aparte vos ten en cuenta que vas a tener una armadura en la zona opuesta, porque es la que te va a ayudar a armar el estribo. Entonces Claro, no sí. es que vas a poner a lo mejor ese diámetro tan chiquito que necesitas. A lo mejor usás esas barras que te sirven para armar el estribo como la armadura comprimida. Claro, ahí estaría. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra? Sí. Como deformación del hormigón, insisto, no hablo del acero, que siempre sí. En lugar del 2 uso el 3. La altura de la pieza va a ser menor o mayor. Si elijo el 3.